Bueno, buenas tardes. Esta es la actividad número 3 del curso Inteligencia Artificial, el módulo 2 sobre el aprendizaje. En esta actividad vamos a distinguir conceptos básicos de la taxonomía entre diferentes tipos de aprendizajes existentes, los cuales se expusieron en el módulo, y aplicar las nociones para realizar una interpretación de resultados obtenidos en estudios de casos propuestos por el docente en este ejercicio. Entonces debemos en este video las características de la arquitectura de un agente, cómo se realiza en el aprendizaje supervisado y en el aprendizaje no supervisado. Entonces, uh, todo esto nos remite a qué es el Machine Learning, que nos expuso en el módulo, pero básicamente se aprende. El Machine Learning es el aprendizaje automático, es aprender de los datos, de la data que ya tenemos. No es programación explícita, no es código como tal, sino descubrimiento de patrones ocultos que se van dando cuando se va ejecutando. En el ejemplo del módulo se habla mucho del reconocimiento facial, que es una de las muestras del Machine Learning, y de la identificación y del uso de la inteligencia artificial. Entonces, con esto se toman decisiones basadas en los datos mismos, casi siempre durante la misma ejecución de ellos. Bueno, entonces, como se expone en el módulo, hay dos formas de programación tradicional y versus Machine Learning, que es la programación tradicional, computadora, datos, y se obtiene un resultado. En el Machine Learning, el resultado no es algo simplemente tangible, sino puede ser un subprograma, un pseudocódigo, una información, datos resultantes. Vamos a hablar un poco del algoritmo K-Nearest Neighbor, el vecino más cercano. En este ejemplo se desea clasificar el círculo verde que estamos viendo en el centro. Eh, Para clasificar, también tenemos clasificado el triángulo. En el triángulo vemos que hay tres afuera y dos adentro del círculo. Entonces en total hay cinco. Es el clasificado por clases, homogeneidad, ya que hay dos triángulos y tres cuadrados dentro del círculo interno. Entonces se deben reconocer los patrones en el algoritmo que se usa como método de clasificación de objetos, en este caso elementos, basado en un entrenamiento mediante espacios de los elementos. Ese es un tipo de pensamiento vago, o lo que se conoce en inglés como lazy learning, donde la función se aproxima solo localmente y todo el cómputo es diferido a la clasificación. Entonces, eso se puede usar para hacer muestras, valores discretos, valores cuantitativos, o para predecir regresiones y valores continuos, ya matemática y estadística. Entonces es un método sencillo, es ideal para introducirse en el aprendizaje automático. Sirve esencialmente para clasificar valores buscando puntos de datos más similares por cercanía, aprendiendo en las etapas de entrenamiento y haciendo conjeturas de puntos nuevos basados en esta clasificación. Entonces, como ya dije, este método supone, por el mismo nombre, que los vecinos más cercanos nos dan una mejor clasificación, y esto hace utilizando los atributos de este. Entonces, el problema que supone dicha suposición es que posiblemente se tenga muchos atributos irrelevantes o datos que no sean necesarios que dominen la clasificación. Entonces, para corregir el posible sesgo, se puede asignar un peso de las distancias a cada atributo, dándoles así mayor importancia a los atributos más relevantes que encontremos utilizando este algoritmo. Entonces, finalmente, antes de asignar los pesos, es recomendable identificar y eliminar los atributos que se consideran irrelevantes durante la ejecución de este algoritmo. Ahora vamos a hablar del algoritmo C4.5, introduciendo elementos en la gráfica. Este es un claro ejemplo de ingeniería de explotación de información y análisis tributario. Entonces se utilizan conceptos computacionales avanzados e inteligencia artificial. Se aborda el problema del delito contra la hacienda pública, es decir, contra los impuestos. Esta es una aplicación práctica de este código. Eh,
de este código de inteligencia artificial. Entonces, mediante una aproximación empírica hipotética para un caso simulado, se aplican algoritmos de inducción. También se utilizan redes bayesianas y redes neuronales, que va todo conjeturado a lo que es el aprendizaje, para determinar la factibilidad de la aplicación en la administración fiscal. En este se usa el algoritmo C4.5 y se utiliza para tener un enfoque computacional limitado, pero eficaz para el experto en ciencias económicas durante la tarea de la investigación tributaria. Entonces, en este algoritmo, en el C4, se consideran todas las pruebas posibles que pueden dividir el conjunto de datos y se selecciona la prueba que resulta con mayor ganancia de información. Entonces, para cada atributo continuo se realiza una prueba binaria sobre cada uno de los valores que toma el atributo en los datos hasta llegar a los datos que nosotros pensemos se consideran que tienen más información, y se utiliza lo que vimos en el módulo 1, que es la estrategia de profundidad en primer. Entonces, en el código, en el algoritmo K-means, es un algoritmo de clasificación no supervisada, como se vio en el módulo, donde se basa es en sus características, es decir, el agrupamiento se realiza, bueno, minimizando la suma de las distancias entre cada objeto y el centroide. Entonces, cuando se usa este algoritmo es fácil de implementar para grandes conjuntos de datos, por lo que se hace ampliamente y se utiliza en sectores como la segmentación de mercado y geoestadística, astronomía, minería de datos en la agricultura. Se usa para el procesamiento de otros algoritmos, por ejemplo, para buscar configuraciones iniciales. Entonces, en la imagen tenemos K, que son los centroides iniciales, en este caso 3, como se especifica en la imagen, que son generados aleatoriamente dentro de un conjunto de datos diferenciados por colores. Estos K grupos son generados asociándolos con un punto medio más cercano. La partición aquí representa el diagrama generado por los centroides. Eh, entonces, estos grupos son generados asociándoles el punto con la media más cercana. La partición aquí representa el diagrama de Brownian generado por los centroides. Esto está representando información ya dada. Entonces, tiene el algoritmo, consta de varios pasos: inicialización, eh, donde una vez escogido el número de grupo se establece el número de centroides y el espacio de los datos, se hace una asignación de objeto a los centroides, eh, se le asigna el centroide más cercano, y la actualización de centroides es cuando se actualiza la posición del centroide de cada grupo tomando la posición promedio de los objetos pertenecientes a dicho grupo. Entonces, en este caso tenemos ya el Single Linkage Clustering, donde es una técnica multivariante utilizada para clasificar un conjunto de individuos homogéneos. Entonces, se trata fundamentalmente de resolver problemas con un conjunto de individuos caracterizados por información llamada N, donde se plantea el reto de ser capaz de clasificarlos de manera de que estos individuos pertenezcan a un grupo o clúster, y siempre con respecto a la información disponible. Entonces, ese grupo sean tan similares entre sí como pueda ser posible, siendo los distintos grupos entre ellos eh, similares como sea posible a la vez. Entonces, pues, como puede comprenderse fácilmente, el análisis tiene una extraordinaria importancia en la investigación científica. La clasificación es uno de los objetivos fundamentales en la ciencia, y en la medida que el análisis clúster nos proporciona los medios técnicos para realizarlos, hace imprescindible para cualquier investigación. Todo se hace a través de agrupación por objetos homogéneos. Así que debemos plantear si vamos a comenzar la agrupación partiendo de grupos ya establecidos, o si por el contrario vamos a considerar cada elemento individual como un clúster inicial que posteriormente en el desarrollo vamos a irlos agrupando hasta tener pues grupos finales. Así se plantea la posibilidad de reasignar a lo largo del proceso. Igualmente se deben establecer los criterios para determinar la agrupación, por qué se van a agrupar y por qué se va a llevar a cabo.
Básicamente el análisis constará en un algoritmo de clasificación que nos permite tener la obtención de una o más particiones de acuerdo con los criterios establecidos. Entonces, la programación tradicional versus el machine learning, un ejemplo claro de estos es el span, que como vemos no pensemos que solo se está reenviando automáticamente, sino ya se están utilizando técnicas de machine learning para atacar objetivos claros. También lo vemos mucho en la publicidad, donde vemos que eh, el algoritmo puede estar aprendiendo o sabiendo nuestros gustos y resaltando publicidad en aplicaciones no pagas y nos está mostrando publicidad. Muchas veces se están ya haciendo comentarios de que el computador sabe qué es lo que nosotros estamos pensando, pero no, es que los datos se están adelantando precisamente a nuestras búsquedas. O sea, antes de que busquemos a comprar algo, ya se nos está sugiriendo precisamente por búsquedas anteriores y deducciones o resultados de la inteligencia artificial. Todo esto es un campo muy multidisciplinar que va desde la matemática, la estadística, la ciencia de los computadores, la inteligencia artificial, que es una ciencia, un campo bastante grande de este y va y aplica todos los campos del conocimiento. Eh, Puede ser ejemplos como la atención del fraude en tarjetas de crédito, recomendaciones de compra, como ya dije, en páginas, anuncios aplicados en orientaciones móviles, análisis de sentimientos en redes sociales, monitorización climática para atención de patrones estacionales, aplicaciones en sanidad, lucha contra el crimen. Esta explicación la estoy dando ya que, bueno, se sale un poquito de lo que se explicó en el PDF y de lo que se solicita en la actividad, pero es para mostrar un poco que no son solo datos como sí o uso de la matemática o la lógica o ya conceptos muy avanzados de inteligencia artificial, sino que estos están afectando nuestra vida diaria en los dispositivos que estamos usando diariamente y no son coincidencia o tampoco se puede confundir con que es simplemente código programado, eh, programación orientada sí, a objetos o ya es algo más avanzado. Entonces, bueno, hay clasificaciones como la asociación, la segmentación, la regresión, el agrupamiento. Lo que hace es siempre predecir una categoría. El soleado, el ventoso, el lluvioso, el nublado. Por ejemplo, eh, en juegos como ajedrez, Chess Master, ya vemos como grandes maestros del ajedrez han perdido frente a computadores y esos computadores van aprendiendo a medida que van jugando y si en el PF se nos hace precisamente una mención de los grandes datos que tendría que manejar en caso de que se hicieran cálculos con el ajedrez, la cantidad de ramas que se formarían de las posibilidades para hacer una buena jugada y anticiparse a la jugada del otro jugador. Entonces, ese es un claro ejemplo. Sirve para predecir valores numéricos, como en el campo económico, pronóstico de ventas, predecir cantidad de lluvia, tipología de clientes, tipografía. Y bueno, ya acá son tipologías de los problemas como tal, y cómo se utilizan el análisis de datos, en la segmentación, el clustering, la asociación, la oferta de productos cruzados, como ya los vimos, los diferentes patrones de análisis y de análisis no supervisado y análisis supervisado. Entonces, bueno, con esto quiero concluir mi explicación. Muchas gracias.